encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Pero perdón. El fútbol no está por encima de la ley de un país. Si tú aceptas las reglas... De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Son las 10:01, las 9:01 en Canarias. Qué tarde se me ha hecho, Carmelo. Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este martes 21 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE, estar informado. Pues la verdad es que declarar ante un juez que te acusa de varios delitos no debe ser un plato de buen gusto. Yo entiendo que cuando alguien hace cosas que están al margen de la ley, debe tener asumido que le puedan pillar, salvo que realmente se crea que lo que ha hecho está bien o que no pasa nada porque lo haga. El caso es que la posibilidad de ir a la cárcel es un importante motivo de preocupación y no solo para ti, debe serlo también para tu familia. Digo esto por dos personas que seguro que han pasado una mañana complicadita. El primero de ellos es Julio Martínez Martínez. Este empresario alicantino, amigo del expresidente Zapatero desde 2011, mantenía una relación profesional con José Luis Rodríguez Zapatero a través de la consultora Análisis Relevante. El pasado mes de diciembre, los agentes de la UDEF le detenían en su casa. El juez Calama le acusa de ser una figura relevante dentro de una trama en cuya cúspide se situaba el expresidente del gobierno. Martínez era el interlocutor habitual de los clientes de la red y, según el juez, ejecutaba las instrucciones de Zapatero. Para el juez era el lugarteniente y el testaferro del que fuera líder socialista. Desde el 11 de diciembre de 2025, fecha exacta de la detención, Julio Martínez Martínez ha tenido mucho tiempo para pensar, para decidir qué iba a contarle al juez, para decidir cómo iba a ser su defensa. En estos meses hemos ido escuchando muchísimas cosas. Por ejemplo, que su entorno le estaba presionando para que colaborase con la justicia y obtuviera una rebaja en su pena. El dilema que tenía Martínez ante sí era claro: contar lo que él sabía, una cosa así al estilo Aldama, o pasar varios años en la cárcel si era condenado. Quien también ha debido de tener una mañana complicada ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, paladín de la honradez y la honestidad. Presumía de que en su gobierno no se había dado ni un solo caso de corrupción. ¿Verdad? Primero fueron rumores. Es que Zapatero en Venezuela ya se sabe lo que está haciendo, ¿no? Después, noticias breves. Las irregularidades en el rescate de Plus Ultra, sus consultorías para clientes que tenían intereses en Venezuela y China, y finalmente llegó su imputación. El juez le ha imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Además, para colmo, en los registros aparecieron esas joyas de procedencia incierta. El caso es que Zapatero decidió centrar su defensa en tratar de anular la causa por defectos de procedimiento. Desde el 19 de mayo, Zapatero ha guardado silencio y solo ha comparecido ante el juez para negarlo todo. Pero claro, a él también le han ido llegando los rumores de lo que podía hacer su amigo Julio. Rumores que iban creciendo y que supongo que iban haciendo mella en el expresidente. El caso es que la mañana no ha debido ser fácil para ninguno de los dos. A la salida de la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez hay un nuevo escenario para ambos. Antes de entrar lo que le ha dicho Martínez al juez, conviene precisar algo. Las versiones de uno, Julio Martínez, y del otro,
Zapatero son versiones. Son versiones de parte. Es decir, cada uno cuenta lo que le conviene. Ni uno dice toda la verdad, ni otro está mintiendo. No, son versiones. Lo que nos debe interesar a nosotros es lo que el juez pueda demostrar. Dicho esto, te propongo un ejercicio. Vamos a comparar lo que ha dicho hoy Julio Martínez al juez y lo que ha venido diciendo Zapatero en los últimos meses sobre hechos concretos. En primer lugar, Julio Martínez le ha contado al juez Calama que Análisis Relevante, la consultora que él presidía, era una empresa cuya actividad servía para canalizar los pagos al expresidente del gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, según Martínez, quedó fuera del accionariado de la consultora, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes. ¿Sabes qué decía Zapatero sobre esto? Pues que él cobraba, hacía informes, pero no sabía quiénes eran los clientes. Lo dijo el 2 de marzo en el Senado. Cuando usted mandaba los informes con Análisis Relevante, ¿quién se los mandaba? Se los mandaba a Sergio. O sea, los hacíamos Sergio y Sergio, yo daba el visto bueno definitivo y los mandaban a WTF. Usted sabe que Análisis Relevante fue creada el 10 de febrero del año 2020, ¿no? Sí. Usted sabe que Análisis Relevante solo tuvo un cliente, Plus Ultra. ¿No? Que solo tenía un cliente. No lo sé. No. Y sabe que tenía... ¿Quiénes son los clientes de Análisis Relevante? Sí. Tenía 2 proveedores. Usted y la empresa familiar. No lo sé. Lo desconozco. El 80%. Lo desconozco. En segundo lugar, sobre la aerolínea Plus Ultra. Julio Martínez dice que supo de la asistencia de Plus Ultra en mayo de 2020, cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía. De esto lo que se desprende es que Zapatero es el que capta al cliente. ¿Qué decía Zapatero al respecto? Pues que no conocía a casi nadie de Plus Ultra. Escúchale ante el juez el 17 de junio. ¿Usted lo conoce a Plus Ultra? ¿Ha hecho trabajos de consultoría para ellos? No. ¿No? No. De hecho, yo creo que no conozco bueno, he conocido al señor Martínez Sola, creo que en el año 24, pero no conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra. Dice que solo conocía un directivo y Julio Martínez dice que fue Zapatero quien le envió al cliente. Tercer titular. Según Julio Martínez, el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra y admite que pactaron el 1% de la comisión. Escuchemos la voz de Zapatero primero en el Senado. Falso. Por ejemplo, Huawei. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, las mismas fechas. Difamar. Y luego, ante el juez. Es decir, que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Cuarto titular. Julio Martínez no sabe qué presión ejerció Zapatero para conseguir el rescate público porque no le acompañaba a ninguna reunión. Y aquí ha dicho que él solo era un intermediario. De hecho, el juez Calama, le ha pedido aclarar si lo que era un correveidile del presidente. ¿Qué dijo Zapatero cuando le preguntaron sobre estas presiones? No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo. Y quinto titular, sobre los trabajos de maquetación que se pagaron a las hijas de Zapatero a través de la empresa WTF. Julio Martínez ha reconocido que se les siguió pagando cuando ya no realizaban ningún trabajo. La versión de Zapatero. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, WTF, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí. Esto es lo que le ha dicho al juez 1, Julio Martínez, y lo que otro, José Luis Rodríguez Zapatero, ha contado en sus comparecencias públicas. Ahora lo que hay que ver es qué documentos aporta Julio Martínez. Habrá que ver qué decide el juez. Por cierto, un pequeño recordatorio. Sobre las joyas que se le encontraron al presidente en la caja fuerte, que no son lo más importante de la causa, pero sí lo más impactante, el 17 de junio, cuando el juez Calama le preguntó expresamente a Rodríguez Zapatero, el expresidente dijo esto. De las joyas, no sé qué previsión de tiempo manejan
está en disposición de poder declarar. Una semana, 10 días, como máximo. Pues han pasado 34 días y los tickets no aparecen. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas y Diego Garrocho. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Diego Garrocho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida voy con vosotros, pero antes tengo invitado. Ángel Expósito, buenas noches. Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal? Buenas noches, pero poneros bien los micrófonos, chicos. Sí, ya. Están ahí, Los tres. Están ahí. Ángel, se esperaba lo que pudiera ocurrir hoy. Julio Martínez ha decidido colaborar con la justicia. ¿Y qué es lo que te llama la atención de lo que ha pasado hoy? Me llama muchas cosas, sinceramente. Mira, por hacer un pequeño esquema, yo creo que va a haber muchos más Julios Martínez, como hubo más Aldamas, y si no al tiempo. Aldama, Martínez, pero es que hay decenas de implicados, imputados, investigados, ojo, en el caso ZP, en el caso hidrocarburos, en la posible imputación del PSOE, en el caso Santos Cerdán. Es que nadie se va a comer el marrón, porque tú lo has apuntado en el monólogo, porque toda esta gente tiene familia. Y toda esta gente tiene, como en el caso de Julio Martínez, una esposa y unos hijos que le dirán: tú no te comes el marrón, porque la pasta encima se la ha llevado el otro. Por lo tanto, va a haber muchos más. Segundo, el capítulo de las hijas, a mí, las lobas, como diría Gertrude, a mí me lleva dando vueltas por la cabeza desde que estalló el tema, porque me parece de una vergüenza y de una ignominia, y ahí lo dejo, porque quiero ser educado en lo que este hombre ha hecho a sus propias hijas. Cuando les llamen a declarar, cuando les digan por qué han facturado, a todos les da por lo mismo, sin dar un palo al agua y sin entregar nada a esa empresa. Y cuando no sepan responder, habrá que preguntarle al padre qué ha hecho con las hijas. Y luego, fíjate, me quedo con la clave de Plus Ultra otra vez. O sea, tú has dicho lo de las joyas es lo de menos. Sí, es verdad, es lo de menos. Pero es que el 1% también es lo de menos. Lo demás es para qué querían rescatar la compañía y para qué querían rescatar en concreto la línea de Venezuela, Isla Margarita y a España. ¿Por qué? Porque el avión era la mula. El avión era la mula para sacar de Venezuela todo lo sacable. Y por eso estalla el caso, y por eso Estados Unidos avisa a España. El avión era la mula, y ahí el interés de Venezuela y de los que se llevaban la pasta para rescatar la compañía, Rubén. Ángel, ahora el futuro de Zapatero, el futuro judicial después de la declaración de Julio Martínez, se complica. Él, si recuerdas en aquel vídeo que grabó, cuando se le comunica la imputación, él dice: enseguida haré una rueda de prensa, daré explicaciones a los medios, y su abogado lo primero que hace es intentar anular el caso por defectos de forma. Hombre, claro, eso les pasa a todos, O sea, si analizas todos los casos, empezando por Koldo y Ábalos y ahora esto último, todos han intentado anular todo por defecto de forma. Desde Santos Cerdán a la Paqui, pasando por todos los que vengan, ¿Por qué? Porque no pueden anular el contenido de la cuestión. Porque la pasta que han cobrado en comisiones, y vete tú a saber lo que vaya a salir, no lo van a poder esconder. Y hay otra derivada muy interesante. ¿Y Hacienda no tiene que decir nada de todo esto? Esas comisiones o esos pagos a Watefab, la empresa de las hijas, ¿todo eso está declarado a Hacienda? ¿De todo eso se ha pagado el IVA? ¿De todo eso se ha pagado el IRPF? ¿O también se les ha escapado, como se les escapó el propio Julito Martínez, 3 años, 3, sin hacer la declaración de la renta? Mira, yo soy autónomo y me pregunto si Carmelo como tal puede escaparse 3 días sin hacer la declaración del IVA o de la renta, o si Garrocho lo mismo con la nómina de la facultad. Venga, intentarlo. No lo van a hacer, No, estaría bueno. Prefiero no intentarlo. Estaría bueno, pero ese es el escándalo, Bueno, pues 21 de julio, otros tiempos, Ángel, que a estas alturas estábamos haciendo reportajes de verano. Ya ves. Fíjate las cosas que están pasando y se espera un septiembre calentito. Y un agosto, y si no el tiempo. Sí, decía José María Olmo, con el que hemos hablado a las 9, que él cree que va a haber novedades.
a lo largo del verano. Va a haber novedades porque quedan muchísimas cosas por salir de la propia investigación y, como te he dicho al principio, muchísimos aldamas o Julitos Martínez que van a empezar a tirar de la manta porque no se van a comer el marrón. Yo haría lo mismo. Pues Ángel Expósito, te dejo seguir descansando. Chicos, abrazos a los tres. Un abrazo. Descansa. Ángel. Adiós, Chao. familia. Chao. No sé cómo lo veis y por dónde queréis empezar, pero me pareció un ejercicio interesante comenzar así. La versión de uno y la versión de otro. Ninguno está en posesión de la verdad, que nosotros sepamos. Cada uno defiende lo suyo. Ahora es el juez el que tiene que decidir, Carmelo. Bueno, esto está claro que es lo que se puede titular como sálvese quien pueda. La vía aldama se ha impuesto, evidentemente, pues a la vista de lo bien que le ha ido al señor Aldama, pues quien tiene algo que temer, y aquí hay evidentemente elementos que tienen cosas que temer, pues se han puesto a disposición de la justicia con un nivel de colaboración que, bueno, pues como tú decías, aquí cuenta cada uno lo que le conviene, como no puede ser de otra manera. Están imputados, pueden mentir, pueden exagerar, pueden... Lo que pasa es que una precisión. Pueden inventar lo que quieran. Antes hablaba con un fiscal. Uh-huh. Está muy bien lo que cuente Julio Martínez o lo que cuenta Aldama, pero tienen que llevar pruebas, porque si no, no les sirve para nada. Y o sea, a ver qué lleva. No, exactamente. Y esas pruebas no han aparecido. A mí me parece que estas declaraciones de los Julio Martínez, los dos Julios Martínez, qué casualidad que coincidan en el nombre, aunque no en el segundo apellido, complican mucho la defensa de Zapatero, porque una de las claves de la defensa de Zapatero era anular el tema de Estados Unidos, que era, digamos, lo que podía contaminar todo el árbol. Pero al haber una declaración de Julio Martínez y el otro Julio Martínez en este sentido, eso ya queda, digamos, de alguna manera disminuido como algo que puede anular todo el proceso. Pero hay que presentar esas pruebas. Y hay algunas rarezas aquí. Hay alguna rareza. A mí me parece raro, por ejemplo, que Julio Martínez dice que no se llegó, digamos, a firmar el contrato con Plus Ultra ese del 1% y, sin embargo, soltaron la pasta. Soltaron el $500,000 largo de euros. Eso es un poco raro. Sí, pero a la vez de Julio Martínez, los dueños de Plus Ultra registraron también otro escrito en el que explican cómo soltaron ese dinero. Sí, bueno, pero en cualquier... creo que eran 75 contratos distintos. Sí. En cualquier caso, a mí eso de soltar la pasta, a pesar de que no se firmó ningún tipo de acuerdo, me parece raro. Otra rareza es que Julio Martínez, que siendo la mano derecha y el correveidil y tal, no tenga ni la menor idea de qué presión pudo ejercer Zapatero. ¿A quién presionó? Porque esto es clave. Se supone que para conseguir el rescate de Plus Ultra, los millones del rescate de Plus Ultra, había que presionar en algún sitio. Y resulta que, bueno, no tiene ni la menor idea. O sea, hay cosas raras. Otra cosa rara de la que yo creo que luego hablaremos es el tema de las hijas. A mí me resulta enormemente llamativo que metas en este lío a las hijas si no tuvieras tú la convicción de que estaban a cubierto de cualquier tipo de, digamos, de imputación. O sea, tampoco, o sea, estará bien asesorado, aparte de que Zapatero estúpido no es. Puede ser osado, pero no estúpido. En fin, aquí hay algunas rarezas que todo esto hay que ir dilucidando. Diego, ¿por dónde quieres cogerlo? Me acojo a los diagnósticos de rarezas, pero voy un poco más atrás. Yo creo que lo más raro fue en origen el propio rescate de Plus Ultra. Y las palabras en tiempo real de Luis Garicano ya eran muy elocuentes y demostraban que considerar estratégica una aerolínea con vuelos sobre todo en Venezuela, con 2 aviones, con una actividad comercial
tan mínima resulta un tanto extravagante. También creo que era muy raro cobrar las cifras que cobraban las hijas de Zapatero por una labor de maquetación. Yo no conozco ninguna empresa de maquetación que maneje esas facturas. También es bastante raro que haya una empresa que tiene solo 2 proveedores que coinciden con la familia de un expresidente del gobierno y a la vez con el propio expresidente. Creo también que es bastante raro, no digo que sea imposible, cobrar las altas cifras que cobraba Zapatero por informes orales. O sea, por definición, un bien inmaterial que no se puede tocar. Y si sigamos sumando rarezas, pues en el caso Zapatero están las joyas, está la propia nulidad del proceso como estrategia de defensa. Creo además que ahora lo que están compitiendo son 2 relatos, el relato de Julio Martínez y el relato de José Luis Rodríguez Zapatero. A falta de que el juez exija más pruebas o exija pruebas, cosa que puede ocurrir y en estos marcos de negociación suele darse siempre como una forma de gota malaya, donde se va disponiendo cada vez una mejor colaboración y se van recibiendo nuevas prebendas. Entonces yo entiendo que la letrada, Dolores Márquez del Prado, que es experta en este tipo de negociaciones, lo que propondrá a su patrocinado será el ir dosificando la entrega de esas pruebas para poder, digamos, generar un mayor beneficio. Pero en cualquier caso, si comparamos los 2 relatos con lo que ya tenemos, hay un relato que a mí personalmente me resulta muy inverosímil, que es lo que cuenta el expresidente Zapatero. Todo me suena muy raro. Y sin embargo, la descripción que hace Julio Martínez es un caso clásico de tráfico de influencias. Es cierto que falta conocer quién es el funcionario público, en este caso, quién es el miembro del Consejo de Ministros que puede estar corrompido. Pero con lo que ya ha contado Julio Martínez, ya hay un entramado de facturas falsas que es muy importante. Y, por cierto, Julio Martínez se está autoinculpando en este relato. Sería muy extraño que se estuviera... Bueno, también lo hizo Aldama y fíjate, está como un rey. O sea que yo creo que lo que está claro es que Aldama es un referente para toda esta gente. Esto es evidente, porque vamos... Aldama y el Código Penal. El Código Penal. Hay que entender aquí una cosa. En el Código Penal español no hay una figura del arrepentido como puede haber en Italia o en otros países, pero sí hay un par de artículos del Código Penal que permiten esa colaboración, pero es importante, para colaborar, para que te reduzcan la pena, tú tienes que demostrar pruebas. Y ojo, porque no puedes decir en cualquier momento, colaboro, no. Porque si el juez ya tiene pruebas de lo que has hecho, de poco te vale colaborar. Ya, pero fíjate una cosa, en el caso de Aldama, del que no quiero extenderme tampoco porque hemos hablado 1000 veces de él lo que es pruebas, no presentó muchas. Lo que hizo fueron declaraciones inculpatorias y, bueno, pues daría pistas como mucho, pero pruebas, lo que se dice pruebas, no, es más, introdujo algunos elementos que se demostraron falsos. Y sin embargo, vuelvo a repetir, a pesar de ser el nexo corruptor, según el informe de la UCO, pues está en libertad como un rey y es el que se llevó realmente la pasta. Pero sobre el tema de Plus Ultra, hablábamos de que realmente, o sea, ¿por qué se rescata la aerolínea? Una aerolínea que tenía 4 aviones y que solo funcionaba uno, parece ser. Bien, la explicación que han dado los técnicos de toda esta historia es que puedes creértela o no, es que lo que era importante de Plus Ultra eran los slots que tenía. Unos slots que si se pierden, porque desaparece la aerolínea, pues digamos, se van a otro país. Con lo cual, el interés de España por ser el hub, digamos, de las aerolíneas europeas con América, pues de alguna manera quedaba debilitado. Y otra cosa importante, y es que los tribunales, tanto los tribunales europeos como los españoles, han dicho que lo que es el rescate de Plus Ultra no tenía ningún, o sea, lo han bendecido, o sea, no ha habido ninguna. Otra cosa es los manejos, esto de lo que estamos hablando. Lo único que se puede vigilar a ese nivel es que se ha hecho formalmente de la manera correcta, que la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros conforme a los protocolos establecidos, pero hay una motivación última, que esa es la que estamos indagando. O la que eso es lo, pero que bueno, que digamos que es un aspecto aparte completamente de lo que es el rescate de Plus Ultra, que ha sido bendecido legalmente por los tribunales, tanto europeos como los españoles. Y bueno, pues este es el asunto. Luis Rodríguez Zapatero entiende que él, su línea de defensa es que él no ejerció ningún tipo de presión ante ningún funcionario y que eso es lo que dijo en el Senado y lo que le dijo al juez. Oiga, yo no he defendido en ningún sitio. Lo único que él se ha instalado, digamos, por decirlo de alguna manera, en el plano del lobista.
que no es lo mismo que el tráfico de influencias. Lo que pasa es que, claro, aquí hay unos señores que con declaraciones muy duras que van mucho más lejos de lo que es el lobismo, con lo cual, como decía al principio, se complica enormemente la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero al margen del caso Plus Ultra, que como decíamos es el 1% de la comisión, lo que sí da la sensación de lo que cuenta Julio Martínez es que hay un entramado que es el que describe el juez Calama en su auto. O sea, que está todo, cada uno tiene su papel y cada uno sabe lo que tiene que hacer, Diego. Sí, y todavía no ha quedado probado, pero en el caso de ser cierto, creo que a Julio Martínez le va a resultar muy sencillo probar que ha estado pagando por un trabajo que no existe. Y entonces lo que podemos es preguntarnos por qué alguien puede pagar a otra persona por un trabajo que no existe cuando todos los indicios y el propio testimonio del pagador señala que es para influir. Es posible que en sede judicial no exista la última prueba, la pistola humeante que vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con quien toma la última decisión. Eso es posible para, digamos, la dimensión puramente jurídica, pero creo que también en el ámbito periodístico lo que tenemos es que llevar y hacer inferencias hacia la mejor explicación o más probable. Y creo que se le va a poner muy cuesta arriba si se pruebe, digamos, la constitución de una empresa pantalla, el pago de un trabajo que no se ha dado, el que no pensemos todos que en el fondo tiene razón quien puede llegar a aportar alguna cosa. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos digamos, este es un asunto, ya alguna vez lo hemos comentado, este es un asunto completamente bifronte. Por una parte está la parte jurídica y por otra parte está la del personaje político. Yo creo que el personaje político está perdido. O sea, no tiene recuperación posible, a mi forma de entender, digamos, su comportamiento, su proceder y tal. Luego, otra cosa son, digamos, los aspectos jurídicos, lo que se pueda demostrar o no se pueda demostrar. Y, lógicamente, ahora mismo, la defensa de Rodríguez Zapatero no se está preocupando de la parte política. Por lo que se está preocupando de que no vaya a la cárcel. Pero si miramos a la parte política, que es lo más sorprendente de todo, hoy hemos visto a una ministra portavoz refrendar o apoyar la inocencia, la honorabilidad, la palabra de José Luis Rodríguez Zapatero, y ese gesto sí es un gesto que creo que tiene... Sí, pero esa es otra, digamos, es una derivada... Hablaba Diego de una ministra portavoz, Elma Sainz, este mediodía tras el Consejo de Ministros. Estamos en una fase inicial de investigación, con total colaboración con la justicia. Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Este asunto tiene la situación judicial de unos y de otros, eso lo vamos a ir viendo, y luego está la deriva política. Y claro, tú dices que el personaje político está perdido, pero esa pérdida del personaje político, o sea, ¿dónde están los cortafuegos? ¿Hasta dónde llega? ¿Puede aguantar el PSOE que un personaje como Zapatero, que ha sido su activo en las últimas elecciones generales, que se le sacó para reconquistar, se encuentra en esa situación? ¿No va a tomar ninguna decisión? ¿No se mueve nada dentro del Partido Socialista? No sé, Diego. Bueno, es que hubo un tiempo donde el Partido Socialista alardeaba que en el momento en el que tenía un militante imputado se le retiraba temporalmente la militancia. Eso no ha ocurrido y no está ocurriendo con José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que, independientemente de que existan pruebas concluyentes y definitivas que se den cuando se abra el juicio oral o no, para declararlo culpable, lo que sí existe es una colección de indicios que parece, o que nos llevan a concluir, que desde luego no parece que haya tenido una conducta ejemplar. Y desde luego ha habido muchos momentos en la historia del Partido Socialista donde a personas con mucho menos se les ha exigido mucho más. Y no tenemos que mirar muy lejos. A Ábalos y a Santos Cerdán, con muy poco, incluso si pensamos en el caso de Paco Salazar, con muchísimo menos, se les han retirado honores, cargos, se les ha solicitado el acta de diputado. A Nicolás Redondo Terreros, por ir a un acto con Isabel Ayuso, le suspendieron de militancia. Entonces, ese mismo Partido Socialista, que además alardea de tener una tolerancia cero con la corrupción, recordemos que ni un solo caso de los escándalos que hoy rodean al Partido Socialista lo ha depurado en motu propio el Partido Socialista con investigaciones internas. Han ido siempre a rebufo de jueces y de periodistas. Bueno, pues cuesta mucho creer, o de nuevo, creo que esto nos obliga a hacernos preguntas de por qué la orden, y la orden evidentemente viene del presidente del gobierno, es cerrar filas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, y hay voces dentro del PSOE que lo que están diciendo es que esto puede acabar siendo un suicidio político. Sí, es peligroso, sin lugar a duda. Lo que pasa es que no es un imputado cualquiera y por tanto yo creo que se ha saltado esa norma a la que tú hacías referencia. Esa misma norma rige en el Partido Popular, por ejemplo, y ahí tienes al alcalde de Móstoles imputado, con un caso absolutamente vergonzoso, porque ni siquiera se escuchó a la denunciante, que era una compañera y era una concejala, ni siquiera se la escuchó.
encima se la presionó y sin embargo pues ahí está y le están defendiendo a muerte. O sea que esto siempre depende, digamos, de la talla o de la repercusión que pueda tener. Y esa norma se la han saltado en el Partido Socialista, estoy de acuerdo contigo, como se la saltaron en el PP con el caso del alcalde, el alcalde de Móstoles. En cualquier caso sí que hay una gran preocupación en el Partido Socialista, claro que sí. A ver, que tengo que hacer muchas cosas. Tengo que ir a Washington. Tenemos que hablar de la ley antitabaco que proponía Carmelo. También vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con Cuba. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar unos consejos que en esta casa los damos maravillosamente bien y quien mejor los da es Paloma Serrano. Sí, que lo primero es lo primero. Pero con mucha diferencia, además. Pero primero es lo primero. Que trae un mensaje de la Mutua. Que hemos escuchado en el día de hoy precisamente de una de esas noticias que dan que pensar. Fíjate, 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Bueno, pues sí, que será por algo. Porque cuando estás seguro y es a gustito en un sitio, te quedas en ese sitio. Y además, si te vas a la Mutua, ya sabes que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en Mueve.es. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si aún no la has escuchado, Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. de lunes a viernes de 3 a 7. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues a lo largo de este verano, todos los días, más o menos hasta ahora, vamos a hacer una conexión directamente con Washington para ver cómo es el mundo de David Alandete. Él desde allí controla continentes, países, además tiene como vecino a Donald Trump y siempre sabe lo que piensa. David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Oye, lo primero ya sabes que es una cosa que me gusta mucho. ¿Qué tal el tiempo hace por Washington? ¿Cómo estáis? Pues hoy estamos, la verdad que no tan mal, a unos 30 grados y con tormenta dentro de poco. Un verano normal, el de Washington, hemos pasado días de 45, sobre todo el día 4 de julio estuvimos a sensación térmica de 46 grados. Ahora ya un poquito más llevadero, la verdad. No está nada mal. Como te decía, David, todos los días, más o menos hasta ahora, te pasarás por aquí y elegirás un punto del mapa. Hoy has puesto el foco en Líbano. Y es que Trump ha recibido al presidente libanés en la Casa Blanca. ¿Qué ha salido de esa reunión? Pues mira, es importante que nos fijemos hoy en Líbano porque hay un hecho que hoy ha cambiado y es que desde 1985,
no había vuelos directos entre Estados Unidos y Líbano. Hoy aquí en la Casa Blanca, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha venido, ha sido recibido por Trump. Era una visita que tampoco ocurría en una década. No son tradicionalmente las relaciones más estrechas. Y esto, Rubén, es importante porque el socio preferencial de Estados Unidos, haya habido administraciones demócratas o republicanas, ha sido siempre Israel. Y de sus vecinos, Rubén, es decir, Líbano, Siria, Jordania y Egipto, esto siempre en segundo plano. Y ahora con Trump eso ha empezado a cambiar. Trump, Rubén, está harto de Netanyahu, harto, por Gaza, por oponerse a la paz con Irán, por seguir bombardeando Líbano. Así que Trump, ni corto ni perezoso, ha invitado al presidente de Líbano, que es una figura institucional. Líbano tiene primer ministro y sabes que ahí hay unas cuotas, ¿no? Que el presidente tiene que ser maronita, el primer ministro tiene que ser suní, bueno, todo esto, ¿no? El regalo que le ha hecho es darle a los libaneses 7 millones de personas vuelos directos desde Estados Unidos que empezarán cuanto antes. O sea que es una notición, la verdad, porque eran dos naciones sin realmente lazos más allá de los puramente diplomáticos. David, ¿y por qué llevan prohibidos tanto tiempo los vuelos comerciales entre ambos países? Pues mira, todo se remonta al 85 a un vuelo muy famoso en aquella época, el 847 de la TWA. Fue un avión que fue capturado poco después de despegar de Atenas y obligado a desplazarse entre Beirut y Argel durante 17 días. Fue, bueno, aquellos hechos de los años 80, ¿no? Sobre todo por parte de Hezbollah, la primera intifada, ¿no? Los secuestradores golpearon y asesinaron a Robert Sechem, que era un buzo de la Armada estadounidense, y arrojaron su cuerpo a la pista del aeropuerto de Beirut. Aquello convirtió el aeropuerto de Líbano en un símbolo de inseguridad para Washington, y en aquella época el presidente, que era Ronald Reagan, que no se iba con bromas, dijo: ni un vuelo más, ni uno solo. Y el problema era que operativos de Hezbollah vinieran, claro. Oye, Rubén, eso no impidió... ¿Has mencionado a Hezbollah? No impidió el 11S. ¿Has mencionado a Hezbollah? Trump ha dicho también que podría hablar con ellos. ¿No es una decisión un poco delicada? No, delicada no, es un escándalo. De hecho, hay compañeros aquí libaneses de la prensa que... cristianos maronitas, porque sabes que Líbano está muy dividido entre diversas credos, diversas religiones, y estaban en estado de shock. Es algo muy delicado de Trump. Es que Trump ha dicho ni corto ni perezoso: yo puedo hablar con quien sea y he hablado con todo el mundo, y si quiero puedo hablar con Hezbollah. Pero esto es, a ver, Rubén, esto es hablar con un grupo que ha cometido uno de los peores atentados antes del 11S en la historia de Estados Unidos. El 23 de octubre de 1983, el cuartel de los Marines junto al aeropuerto de Beirut fue bombardeado por Hezbollah y mataron casi 250 militares estadounidenses. Luego ya el 11S, digamos que hizo saltar por los aires todas las perspectivas, ¿no? Porque murió mucha gente, pero este era uno de los peores atentados, y el peor desde la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos. Y ahora Trump dice que... Bueno, también te recuerdo, Rubén, que es que en su primer mandato Trump estuvo a punto de invitar a los talibanes a visitar en el despacho Oval, así que después de aquello, pues cualquier cosa es probable. Oye, y por último, ya para terminar, ha hablado también de Siria. O sea, se ha puesto a arreglar el mundo. No, es que no solo eso. Voy a llamarle ocurrencias. Otra de las ocurrencias que ha tenido hoy el presidente de Estados Unidos, Rubén, es que ¿por qué Siria no se implica en la seguridad de Líbano? Porque claro, Trump es una persona que tiene muchas ocurrencias, ideas muy osadas, pero muy leído en historia, sinceramente, no está. Entonces, se olvida de que Siria invadió militarmente Líbano 30 años y que sus tropas entraron durante la Guerra Civil del 76, y yo recuerdo cuando se retiraron, no se retiraron hasta 2005. Durante ese periodo, Damasco intervino en la política libanesa, controló los servicios de seguridad. Hoy estaba yo aquí con un compañero libanés de la televisión MTV y me decía que él, para ir de casa al trabajo, durante años tuvo que pasar por un puesto de control sirio dentro de su propio país, dentro de Beirut. Así que, claro, tú le dices hoy a un libanés que Siria, además, con quien tiene el frente Siria hoy, que es al-Jolani, que era un yihadista antes de ser reconvertido en un estadista. Entonces, claro, es realmente una ocurrencia, como te decía antes, bastante llamativa, que no creo que se vaya a cumplir, Rubén.
Pues David Alandete, más o menos hasta ahora te llamaremos todas las noches para que nos señales un punto del mundo y nos cuentes lo que se dice desde Washington de ese lugar. David, como siempre, muchas gracias. Un placer, hasta luego. No sé yo estas cosas, o sea, dice Trump que quiere hablar con Hezbollah, pero no quiere hablar con los de Irán, que son los que financian a Hezbollah, porque dice que los de Irán son basura, pero Hezbollah sí puede hablar y además tiene que ir Siria para implicarse en las... Claro, es que el lío que tiene Trump es que ocurre porque, por lo que ha dicho David, porque no es muy leído en la historia. O sea, es que este hombre es tan superficial que, bueno, pues le parece que todo, digamos que todo lo hace a bulto, ¿no? Para empezar, la Siria de hoy no es la Siria de Hafez al-Assad, o sea, que es la que invadió por el Valle de la Bekaa, estuvo mucho tiempo en el Líbano, y por ese mismo valle se retiraron los carros de combate sirios. O sea, este es otro mundo, y a mí me parece que Siria dirá, quítame usted este asunto de encima. Tengo otras cosas que hacer. Bastante lío tengo yo ya, porque, ojo, tienen todavía, digamos, focos de insurgencia al nuevo régimen, que efectivamente ha pasado de ser de un yihadista a un estadista de chaqueta y corbata. En fin, esto es mucho más complejo de lo que cabe en la cabeza de Donald Trump, que es básico hasta más no poder. Sí, y esto en parte lo que sí que refrenda es algo que supone una ruptura muy relevante, que es la quiebra que se da, la quiebra estratégica que se empieza a dar entre Estados Unidos e Israel, que había sido absolutamente sólida y que, sin embargo, digamos que las excentricidades y la quiebra del derecho penal internacional por parte de Netanyahu de una manera tan osada la comenzó a asumir como propia de Estados Unidos, pero se ha dado cuenta del enorme coste que le está generando. Y yo creo que eso va a marcar las relaciones. Lo de que hable o no con Hezbollah, yo aquí voy a ser a lo mejor muy impopular. Quiero pensar que el gobierno de Estados Unidos lo hará permanentemente. No, si no me refiero a que no hablen, me refiero a que no quiere hablar con Irán, porque dice que son basura, que son unos tipos deleznables, que no le hacen caso, y sin embargo, con nosotros, que son satélites de Irán, sí. Pero fijémonos... que son la peor cara de Irán, además. Que el ejemplo más extremo que ha puesto David Alandete, y después si propuso incluso el reunirse con los talibanes, no olvidemos que en la UE hace 3 semanas vino una delegación de los talibanes para negociar, digamos, la extradición de personas que cometan delitos en territorio europeo. Es decir, la interlocución no es ni colaboración ni blanqueamiento, y es de esperar que un gobierno como el estadounidense evidentemente tenga una interlocución permanentemente abierta con Hezbollah. Quiero pensar que eso existe. Y luego hay otra cosa que nos ha dicho David, que es que Trump está harto de Netanyahu. Vamos a ver cómo se van configurando las piezas, porque el conflicto dura mucho, el precio de la gasolina en Estados Unidos cada vez es más caro, y esto le pasa factura, porque no hay que olvidar que Trump gana precisamente las elecciones porque Biden hace que el carro semanal de la compra de los norteamericanos pase de $100 a $150. Y ahora echar gasolina es mucho más caro que hace 6 meses. Sí, porque esa amistad con Netanyahu, pues yo creo que está muy deteriorada, porque él, por muy estúpido que sea, que a mí me parece estúpido, francamente, por muy estúpido que sea, se ha dado cuenta perfectamente de que le han liado, de que Netanyahu le ha liado, le ha arrastrado hacia un conflicto en el cual se ha metido, del que no sabe cómo salir, porque no hay manera de salir. No hay manera de salir sin poner vidas de soldados norteamericanos en juego, en riesgo, porque efectivamente tú puedes desembarcar en la isla de Har, no le costaría mucho, digamos militarmente, pero seguro que ahí caerían unos cuantos militares norteamericanos y estarían expuestos además a los ataques iraníes. O sea, y que luego hay que mantener eso. Y eso hay que, efectivamente, y eso tiene un coste, y esta guerra además tiene un coste. Porque así como los iraníes, digamos, tienen material, se han hecho una economía militar muy barata, Estados Unidos gasta mucho en misiles. Pues ya que estamos con el Atlas desplegado, os quiero llevar a Nicaragua. Me parece una de las cosas más alucinantes que he escuchado en los últimos tiempos, y mira que estamos acostumbrados a escuchar cosas. Daniel Ortega dice que no volverá a haber elecciones en Nicaragua para poner un muro a los opositores que están agazapados en el extranjero para llegar al poder. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar
el gobierno, atrapar el poder. Las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Básicamente, no hay que hacer elecciones, no vaya a ser que las gane la oposición. Es así de fuerte. O sea, ¿Os recuerda algo? ¿Os suena algo? Es que me suena todo tan cómico, tan si no fuera tan serio, porque al final estamos hablando de un régimen opresor, un régimen que trata a la gente como la trata, y se dedica a hacer este tipo de declaraciones. Es un tipo demoníaco. Nicaragua, que es un país, yo le conocí hace algunos años cuando estaba el conflicto, digamos, con el sandinismo en plena, digamos, en la más alta intensidad, y ya a Daniel Ortega me parecía un tipo poco fiable. Bueno, él ha laminado a todos sus compañeros de aquella... Si solo fueran sus compañeros. De aquella, digamos, de aquel conflicto, a todos los ha laminado, y bueno, pues se ha instalado en el poder y dice, ya aquí no me muevo porque este es mi chollo, y se acabó. Es el tipo con menos escrúpulos, yo creo, políticos que hay en toda Latinoamérica. Y fíjate que en Latinoamérica hay mucha gente con pocos escrúpulos. Daniel Ortega es un ser, como digo, políticamente demoníaco. Desde el punto de vista de la teoría política, esto es un nuevo... Bueno, sobre todo lo que está haciendo es explicitar lo que piensan y lo que hacen todos los dictadores, pero ha tenido la osadía de decirlo en alto. Sí. Y además, bueno, pues efectivamente replica todos los clásicos de los dictadores latinoamericanos contra el imperialismo yanqui y este tipo de mantras. El drama es que lo que nosotros ahora aquí nos estamos tomando, digamos, a risa, precisamente porque suena grotesco el que se pueda pronunciar en alto, lo de que no se convocan elecciones, no las vayamos a perder. En el fondo lo que enmascara es una dictadura sanguinaria, atroz y que ojalá termine muy pronto. Hablando de personajes extravagantes, y no quiero equipararles, que no se entienda mal. Noticia hace unos minutos. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la Secretaría General de la Comisión Europea a través del cual denuncian al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras pronunciarse la semana pasada, os recuerdo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según el escrito, el abogado Gonzalo Boye ha denunciado que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía, reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto tiene que ver con la decisión, a mi juicio, discutible, por no decir errónea, del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas de España tiene la obligación de respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos guste o no. Da igual que nos guste, que nos parezca bien, que nos parezca mal. Tiene la obligación, porque estamos obligados por ley, porque nos hemos acogido a las sentencias de ese tribunal. El Tribunal de Cuentas ha decidido, digamos, no aplicar aún la medida de gracia y dar 10 días a las partes para aportar nueva información. Esto, de alguna manera, contraviene la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, estamos ante un camino que se le ha abierto, digamos, a Puigdemont para presentar su queja y hacer todo el ruido, que eso es lo que a él le interesa, porque una cosa muy importante para él es hacer ruido, porque él lo necesita, si no se queda ahí pues criando hongos. Diego, ¿cómo es eso con los independentistas que no les gustaría vivir fuera de España? Porque lo importante es vivir contra España. Sí, bueno, y además la cuestión que decía del ruido, no, a Puigdemont no es que le guste el ruido, es que vive del ruido y necesita el ruido. Y eso es cierto que los tribunales españoles, independientemente de cuál sea la opinión que tenemos de la amnistía, en mi caso es severísima y contraria, quiero decir que me parece un gesto que es espurio, he escrito muchísimo contra la amnistía y seguiré escribiendo si ha lugar, pero eso no obsta para que no tenga demasiado sentido, creo, el estar obstaculizando una ley a mi juicio profundamente injusta, pero que es derecho y que los recursos que se han establecido para tratar de torpedearla empiezan a caer uno a uno, y yo creo que prolongar esta agonía en el fondo lo que le da es y le regala más foco a Puigdemont, porque además el problema y la lesión que ejerce la amnistía contra el Estado de Derecho, contra la igualdad de los españoles,
no tiene tanto que ver con su acontecimiento efectivo de que venga o no Puigdemont. Eso es lo de menos. Es un ser humano bastante pequeño que venga o no venga. Y ahora mucho más empequeñecido. Da exactamente igual. Lo que nos hemos jugado es la posibilidad de que haya personas en este país que han naturalizado que el Código Penal puede ser una moneda de cambio de negociación política. Y eso ya ha ocurrido. Ese daño, esa herida, no se va a frenar por más que se torpedee o por más que se encuentren, digamos, fórmulas ingeniosas para no aplicar la amnistía de inmediato. Y lo que hace es regalar, yo creo, un foco extra a un personaje que debería estar amortizado. No, y luego además hay otra cosa que yo creo que parece evidente. Él no quiere venir, porque es más bonito vivir allí, en Waterloo, con su corte, con su gente, diciendo que es un represaliado, que no sé qué. No, bueno, y no quiere venir y no le interesa. Pero bueno, me termino rápido. Él está harto de esto. Lo que pasa es que él necesita, digamos, de alguna manera dar un cierre a esta historia, un cierre que pase a la historia como que se ha cerrado, porque él está viendo cómo su partido está cayendo en expectativas electorales de forma alarmante, que tampoco le debe entusiasmar. Bueno, es que se ha comportado como un verdadero cobarde, es decir, lo único que se le pide a un líder revolucionario que asume la desobediencia civil es que la pague en propia carne. Quiero decir que el otro día, sé que con una motivación profundamente espuria, el ministro Puente, también soy muy poco santo de su devoción, proponía que viniera y que le detuvieran. Es lo que se espera de alguien que verdaderamente fuera un agitador y que se pusiera sobre los hombros la independencia catalana, el asumir el precio de la desobediencia civil. Pero es que además de estar promoviendo una causa tan injusta como es el separatismo, además de todo esto, nos encontramos con que son perfiles muy cobardes. A ver, me quedan 5 minutos y tengo 2 sobres. ¿Cuál queréis que abra? El rojo. ¿El rojo? ¿No quieres el verde? El rojo. ¿Quieres el rojo? Sí, por la roja, quiero decir. Bueno, voy a abrir los 2 y vosotros elegís. Mira. En el rojo, resaca del Mundial de Fútbol. Vamos a ver qué dice el verde. Ley antitabaco. Esto está muy bien porque hay una cosa que siempre me gustaba mucho, que era Mayra Gómez Kem abriendo sobres en el 1, 2, 3 y es un sueño cumplido. Déjame que lo haga muy rápidamente y a lo mejor podemos hablar de las dos cosas. Yo he planteado el tema de la ley antitabaco por un asunto muy particular. Es muy poliédrico y la nueva ley antitabaco podríamos estar hablando de distintos aspectos, el tema de los menores y tal, pero voy a dar un detalle que no debe pasar inadvertido. Y es que la norma anterior de la ley antitabaco sacó a la gente de los bares y los situó en las terrazas. Eso hizo que las terrazas proliferaran, digamos, en todas las ciudades españolas de una forma exponencial, hasta cambiar la fisonomía de las ciudades. Es que las terrazas se multiplicaron de forma de verdad exponencial. Ahora no se va a poder fumar en las terrazas. Y esto, bueno, pues va a tener una repercusión importante. O sea, ese gran refugio que tenían los fumadores en las terrazas, donde podían pasar frío en invierno, pero se plantaban ahí con tal de fumar, eso se va a acabar. Esto es de verdad que va a tener una repercusión muy interesante. Así que ahora podemos hablar de la resaca si queréis. No, ya que has sacado el tema de la ley antitabaco, me parece un tema muy importante porque tiene... ninguno de los 3 aquí fumamos. No, yo fumé muchísimo. Pero lo has dejado y estás estupendo. Sí. No se nota mucho esa voz que tienes ahora. Antes no lo hubieras tenido. Pero no solo es que no se pueda fumar en las terrazas, sino que se ha decretado lugares sin humos, las playas, las piscinas, los vehículos de trabajo. Uh-huh. O sea, es muy poliédrico. El tema tiene los conciertos, incluso al aire libre. Tiene muchas facetas. Claro. Vas a ir a un concierto de porretas y no te vas a poder encender un Chesterfield. Sí. No, antes, si os acordáis, ya de hecho, en algunos campos de fútbol no se puede fumar aunque sean abiertos. Yo, el debate más teórico, por salir del afecto inmediato que podemos sentir por los fumadores o no, todos entendemos que el Estado debe intervenir cuando hay un ciudadano que puede dañar la salud de un tercero. La pregunta es si en una terraza estás dañando la salud de un tercero, si estás dañando el confort de un tercero o si debe haber una injerencia donde el Estado te impida la posibilidad de hacerte daño a ti mismo. Sí, pero es que hay un cambio. Antes era, digamos, la norma, lo que pretendía proteger es al fumador pasivo, ¿no? Al que no fumaba, que se tragaba el humo. Pero ahora esa norma va más lejos. Esa norma lo que pretende, de alguna manera, es evitar que se normalice como algo natural el que se pueda fumar, sobre todo en lugares compartidos. Eso es lo que ahora la norma, digamos, de alguna manera aprieta mucho más la tuerca,
porque no va solo para proteger al pasivo, sino para que no, digamos, para que el fumar sea algo muy extraordinario y que se vea claramente que es perjudicial. Bueno, esto seguramente es discutible. Hay muchos aspectos. Un tema, por ejemplo, es el de equiparar el tabaco a los vapeadores o al cigarrillo electrónico. O sea, eso, por ejemplo, pues tiene un punto de controversia. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que la norma cambia de espíritu. No va solo con el tema de proteger al fumador pasivo, sino que pretende decir, oiga, hay que acabar con el tabaco cuanto antes. Si no recuerdo más, fue Elena Salgado, con el gobierno de Zapatero, quien estableció la norma de no fumar en los bares. No sé si vamos a vivir luego la corrigió Trinidad Jiménez. Claro, no sé si vamos a vivir el mismo proceso que vivimos entonces. Pues podría ser, y acordaros de los debates airadísimos que hubo, incluso de ese momento transicional donde se pusieron unas mamparas en los bares que al final se acabaron retirando. Esa fue la primera, y creo que fue Trinidad Jiménez la que corrigió y lo saca del todo, que es muy curioso. En la primera ocasión también una de las prohibiciones era la prohibición de fumar en los aviones, y es que antes José Luis Rodríguez Zapatero fumaba, aunque no le gustaba que le vieran fumar, y hubo un momento donde tuvo que dejar de fumar en el avión presidencial por su propia norma, y según cuentan, ahí el expresidente estuvo ejemplar y dejó de fumar en el avión presidencial. Bueno, de la resaca del Mundial de Fútbol, una frase cada uno, Carmelo. Bueno, yo creo que ha sido muy intensa y a lo mejor necesitamos un poco de descanso dentro de la felicidad que nos produjo ese pedazo de partido que disputó la selección española y que ganamos, y que se merecieron ganar. Gran felicidad porque ganara España, gran felicidad porque ganara el equipo más limpio, y gran pereza por todos aquellos que han estado intentando hacer una lectura política y fijándose en el micromensaje de cada jugador que se aproxima a su obsesión política. Señores, disfruten. Gran felicidad también porque perdiera Argentina, porque se comportaron rozando la delincuencia. Tú lo has dicho más claro. Carmelo Encina, buenas noches. Buenas noches. Diego Barrocho, buenas noches. Un abrazo, chao. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua. Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. 3.333 kilómetros de pura adrenalina. Arriesgando, tumba abierta, ¿no? En COPE te lo contamos todo. 20 kilómetros meta. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eri Frade. Buenas tardes, amantes del ciclismo. Cada día desde las 4 en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. Línea de meta, Eri Frade. Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Editorial. Cadena COPE. La rueda de prensa de la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros ha sido hoy un retrato fiel de la insostenible situación en la que se encuentra el Ejecutivo. El Masaiz ha despachado a los periodistas con evasivas y medias verdades y ha sido incapaz de responder a la cuestión de por qué la aerolínea venezolana Plus Ultra sabía de antemano que iba a ser rescatada.
La declaración ante el juez del empresario Julio Martínez, testaferro de Zapatero, estrecha aún más el cerco político sobre el gobierno. Según su testimonio ante la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel activo en las gestiones del rescate de Plus Ultra, contradiciendo así la versión mantenida hasta ahora por el expresidente. El Ejecutivo, por boca de su portavoz, ha reiterado la presunción de inocencia para Zapatero y la legalidad del procedimiento de rescate de la aerolínea, aunque insiste en que respeta la investigación judicial. En cualquier democracia que se precie de serlo, una situación así, y más si se gobierna con un supuesto propósito de regenerar la vida pública, habría concluido ya con la convocatoria de elecciones. Pero después de todos los escándalos que rodean al sanchismo, no cabe tener demasiada esperanza en un gesto de altura política, porque la verdad se ha convertido desde hace tiempo en una amenaza para un gobierno que ya no sabe dónde meterse.